Cordial saludo para todos. Bueno, estamos en el núcleo de matemáticas financieras, mi tema interés simple. Y el día de hoy pues vamos a dar aplicación al cálculo de interés simple en un tipo de inversión muy utilizado que es el CDT. Tenemos un ejercicio ya está planteado y está resuelto y es el siguiente. Un inversionista decide invertir un capital de 35.500.000 unidades monetarias durante un tiempo de 1.5 años a una tasa de interés del 4.85% efectivo anual, y en Colombia se aplica una retención a los rendimientos o a los intereses provenientes de títulos de renta fija, que para el caso del CDT es del 4%, la capitalización es trimestral y se nos solicitan tres cosas. La primera, valor al vencimiento, retención por periodo y renta o rendimientos netos. Aquí en la parte de derecha, en este lado, tenemos ya los ejercicios y los datos, las variables ya resueltas. En este caso el capital pues siguen siendo 35. Para trabajar debemos tener en cuenta lo siguiente, que la capitalización nos va a indicar en qué unidad de medida debe estar tanto el tiempo como la tasa de interés. En este caso, como es trimestre, ¿qué quiere decir? Que hay 4 periodos trimestrales en el año. Por ende, el tiempo que estuvo o que permaneció, que va a permanecer depositado este dinero, son 6 trimestres. Un año tiene 4 trimestres, año y medio serían 6 trimestres. Ahora, recuerden que no podemos trabajar tasas efectivas en los ejercicios financieros. Para ello, pues debemos calcular la tasa periódica o nuestra IP, que para el caso es la equivalencia al 4.85 efectivo anual, equivale al 0.011911 trimestre vencido. Y finalmente pues tenemos nuestra retención en decimal, es decir 0.04. Ya operando el ejercicio, sacando los resultados, dice que el valor al vencimiento deben ser 38.036.939,65 y que la retención por periodo que se va a practicar, es decir, cada trimestre se van a retener 25.369,40 pesos, y que finalmente el inversionista recibirá como renta neta o rendimientos netos un valor de 2.435.462,07. Ok, en nuestra parte derecha tenemos el diagrama, que recuerden que el diagrama para los casos financieros pues es nuestra guía y es quien nos indica qué operaciones debemos hacer o si se está haciendo una inversión o una financiación. En este caso es una inversión. ¿Por qué? Porque los 35 millones debemos depositarlos, es un egreso, por eso ahí está la flecha hacia abajo, y durante la línea de tiempo debemos esperar 6 periodos trimestrales para obtener un monto acumulado, que es el que vamos a hallar. Y durante ese tiempo donde el capital se mantiene invertido, pues la entidad va a pagar una tasa periódica del 1.19%. Recuerden que da 0.0119, aquí ya está en porcentaje. ¿Listo? Es decir, que es tomar este valor que tenemos acá y multiplicarlo por 100. Quiere decir que ponemos la coma dos espacios, 1, 2, nos daría 1.19% trimestre vencido. ¿Ok? Entonces vamos a calcular el primer valor, que es los 38 millones. Pero para eso pues necesitamos saber cómo fueron calculados estos valores. Para ello voy a recurrir por este lado a las fórmulas que ya tenemos. Igual vamos a recordar cómo calcular el interés, cómo calcular el monto, cómo calcular los intereses netos y cómo hallar una tasa equivalente trimestre vencido de una efectiva anual. Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular la tasa. Nos debe dar 0.0
11.911. Ahora, ¿qué debemos hacer? Pues tomar nuestra tasa efectiva, que es 4.85, y convertirla en trimestre vencido. Para eso vamos a utilizar la fórmula que tenemos en esta parte. Ok, entonces la fórmula dice lo siguiente, que debemos abrir paréntesis y decimos 1 más la tasa. En este caso, esta tasa debemos pasarla a decimal, es decir, dividirla por 100, que quiere decir que eso nos da 0.0485. Luego vamos a elevar, recuerden que si tenemos un porcentaje, perdón, un exponente decimal, debemos abrir paréntesis. 1 va a ser una constante, luego dividimos entre n, que es el número de periodos de capitalización en el año, que para nuestro caso es 4. Entonces digo 4, cierro, menos 1 y doy a aceptar. Y tenemos aquí el mismo valor. ¿Ok? Bien. Ahora, así como la tasa debe estar trimestre vencido, el tiempo debe estar también en trimestre. Recuerden que tenemos 1.5 años. Entonces, 1.5 años, ¿cierto? Para calcular los trimestres, pues tomo 1.5 y lo multiplico por el número de periodos de capitalización, que para nuestro caso es 4. Y vamos a tener 6, es decir, 6 periodos trimestrales. ¿Listo? Bien, ahora, seguidamente lo que debemos calcular es el monto o el valor acumulado de capital más intereses. Nosotros tenemos aquí esta fórmula. Vamos a calcularlo con esta. Entonces dice que eso es igual a ¿qué? Al capital. Entonces lo voy a hacer como si lo estuviéramos haciendo en calculadora, ¿cierto? Eso es igual a 35, ¿cierto? 500 y 3 ceros. Entonces tenemos 35.500.000 por, abro un paréntesis y digo 1 más, y voy a digitar nuestra tasa, en este caso es 0.011911 y lo vamos a multiplicar por el tiempo, que para el caso son 6, y cerramos y nos da que eso equivale, ¿cierto? En este caso los valores, como no son tomados del Excel, nos da diferente, nos da 38 puntos, ¿cierto? Pero si aumentamos aquí, por ejemplo, los decimales, voy a aumentar aquí los decimales, un poquito más los decimales, entonces dice que no es 911 sino 910.548. Entonces si yo quiero, puedo cambiar aquí y no decirle que no es 911 sino 910, ¿sí? 51.48. Y ya ahí nos da el valor correcto. Lo estoy haciendo como lo estuvieran haciendo ustedes en sus calculadoras, pues para que les dé preciso. Porque en Excel pues lo que se debe hacer es tomar el valor de la celda y pues nos daría exactamente igual. ¿Listo? Bien. Finalmente debo calcular la retención para poder calcular una retención periódica. En este caso, ¿qué debo hacer? La retención se aplica solamente sobre los intereses. En este caso ya tenemos un monto y tenemos un capital. Entonces lo que voy a hacer es tomar el capital, el monto, y le voy a restar el capital, que para nuestro caso son los 35 millones. Eso nos va a dar, voy a colocarlo por aquí entre paréntesis, esto nos va a dar 2.536.000. Esos son los intereses brutos. Ahora, yo necesito calcular solamente la retención. Entonces, ¿qué hago? A ese valor lo voy a multiplicar por 0.04. Esta sería nuestra retención total de la inversión, 101.477. Pero nos piden hacer la retención por periodo, es decir, de un trimestre. ¿Qué hago? Tomo todo ese valor, entre paréntesis, y lo voy a dividir entre 4.
Y tenemos que la retención por periodo equivale a 25.369,40, que es el valor que tenemos por acá. ¿Ok? Entonces en este caso ya hemos hallado dos valores hemos hallado dos respuestas de las solicitadas. Primero, el valor al vencimiento o el monto. Segundo, la retención por periodo. ¿Listo? Solamente nos resta ¿cuál? Calcular los intereses netos. Los intereses o la renta neta. Perfecto. Aquí va a ser lo siguiente. Entonces aquí tengo la renta. La renta va a ser igual a ¿qué? A los 38 millones menos los 35. Quiere decir que la renta bruta es 2.536.000. Ahora, ¿cómo hago para calcular la renta neta? Tengo que tomar este señor y restarle ¿qué? Muy bien, los intereses. Eso lo puedo hacer de varias formas. Una de ellas es la siguiente. Puedo decir que tomo este valor, ¿cierto? ¿Y qué hago? Lo multiplico, abro un paréntesis y digo 1 menos el 0.004. Y listo. Esa es una forma de calcular, nos da 2.435.000. Vamos a verificar lo que está por acá. 2.435.000. Esa es una forma. Hay otra, por ejemplo, que es un poco, digamos, es un poco más extensa, pero nos da el mismo resultado. Entonces podemos hacer lo siguiente. Podemos decir igual, abro paréntesis y digo, ya tengo ¿cierto? Mis intereses o mi renta bruta. ¿Qué hago? A esa renta le voy a restar la retención, es decir, a este mismo valor lo multiplico por 0.04. Cierro y cierro. Y listo. Y observamos que nos da el mismo resultado. Listo, bueno, yo creo que eso es todo, ¿cierto? Aquí dimos aplicabilidad del interés simple o cómo se aplica el interés simple al sector real, en este caso a una inversión en un título de renta fija, básicamente un CDT. Espero les haya servido. Cualquier cosa, estaré muy atento. Feliz tarde.